El ruido de la caja al caer fue seco. Después otra. Y otra más. Mis fotos, mi ropa, mis papeles, todo en el jardín, mojándose con el riego automático. Mi nuera estaba en la puerta, brazos cruzados. Eso ya no sirve. Es basura. Busqué a mi hijo. Estaba detrás de ella. No dijo nada. Me quedé quieta, con las manos vacías, mirando mi vida desparramada en el pasto. El silencio fue peor que los gritos. En ese momento entendí que ya no era familia, era un estorbo que había que sacar. Si alguna vez sentiste que te borraban así, suscríbete, comenta, quédate. Porque lo que decidí después de ver mis cosas tiradas. Quédate hasta el final. Cuando llegué a esa casa, todos insistieron en usar la misma palabra, temporal. Solo unos meses, hasta que me acomodara, hasta que pasara el duelo, hasta que viera qué hacer después. Yo asentí. No porque tuviera claro nada, sino porque después de perder a mi esposo, asentir era más fácil que decidir. Al principio intenté ocupar poco espacio. Guardé mis cosas en un solo armario. Dejé mis libros en cajas. Me senté siempre en la misma silla, la que quedaba cerca de la pared, para no interrumpir el paso. Pensé que eso ayudaría. Pensé que ser discreta era una forma de agradecer. La casa era grande, luminosa, pero desde los primeros días sentí que algo no encajaba. No fue inmediato. Fue una suma de detalles pequeños, casi invisibles. La forma en que mi nuera reorganizaba la cocina sin preguntarme. Cómo cambiaba los muebles del living y luego me explicaba, con una sonrisa amable, que así se veía más moderno. Como algunas puertas empezaron a cerrarse solas, o al menos así se sentía. Mi hijo estaba ahí, pero no del todo. Salía temprano, volvía cansado, respondía con monosílabos. Cuando yo intentaba hablar de algo que me incomodaba, me decía que no exagerara, que era normal, que estaba sensible. Yo misma empecé a repetirlo en mi cabeza. Estás sensible, es normal, no es para tanto. Mi nuera sabía moverse con una cortesía perfecta. Nunca levantaba la voz. Nunca decía nada directamente hiriente. Pero siempre había un comentario, una corrección, una sugerencia que me dejaba fuera de lugar. No te preocupes, yo me encargo. Es mejor así, es más práctico. Tú descansa. Al principio sonaban a cuidado. Después empezaron a sonar a orden. Empecé a notar que algunas decisiones se tomaban sin mí. Cambios en la casa, visitas que llegaban y se iban sin que me avisaran, conversaciones que se cortaban cuando entraba a la habitación. No era que me prohibieran estar. Era peor. Me hacían sentir que sobraba. Una tarde encontré mis plantas movidas del patio al fondo, donde casi no llegaba el sol. Cuando pregunté, mi nuera dijo que estorbaban el paso. Sandy. Las regué igual, aunque sabía que no durarían mucho ahí. Otra vez, al abrir el refrigerador, vi que mis recipientes habían sido reemplazados por otros nuevos. Los míos estaban apilados en un estante alto, difíciles de alcanzar. Son viejos, me explicó, y ocupan mucho espacio. Empecé a pedir permiso para todo. Para usar la lavadora. Para invitar a una amiga. Para cocinar algo que no estuviera en el menú planeado. Cada permiso concedido venía acompañado de una mirada rápida, de un suspiro apenas perceptible, de una sensación de deuda. Por las noches, en mi cuarto, repasaba el día buscando en qué había fallado. Tal vez había hablado de más. Tal vez no había agradecido lo suficiente. Tal vez mi tristeza era incómoda. Me prometía hacerlo mejor al día siguiente. Sonreír más. Callar más. A veces escuchaba conversaciones desde el pasillo. Palabras sueltas, gastos, cuentas, ordenar, futuro. Una vez oí claramente la palabra herencia. Me detuve, sin querer. No seguí escuchando. No porque no me importara, sino porque sentí que no debía. Como si ya no fuera parte de eso. Cuando pregunté algo relacionado, mi hijo respondió rápido, casi automático. Son cosas administrativas, mamá. Nada de qué preocuparse. Y yo quería creerle. Necesitaba creerlo. Empecé a sentir el cuerpo cansado de una forma distinta. No era solo el duelo. Era la tensión constante de estar midiendo cada gesto. Tomé mal. Me despertaba temprano, con una sensación de alerta que no sabía explicar. Una mañana, al bajar a desayunar, encontré mi taza favorita en el fondo de un cajón. La que usaba desde hacía años. La habían reemplazado por otra, nueva, blanca, idéntica a las demás. Me quedé mirando la taza unos segundos, como si fuera un objeto extraño. La dejé donde estaba y tomé la nueva. No dije nada.
El silencio empezó a convertirse en una costumbre peligrosa. Me acostumbré a no opinar, a no contar cómo me sentía, a no mencionar que extrañaba mi casa, mis rutinas, mi forma de vivir. Me decía que era una invitada, aunque llevara meses ahí, que no tenía derecho a exigir nada. Mi nuera empezó a hablar de ordenar la casa. Lo decía como quien habla del clima. Ordenar armarios, ordenar papeles, ordenar espacios. Siempre en plural. Siempre con una sonrisa. Yo asentía, aunque algo en mi estómago se tensaba cada vez que lo mencionaba. Un día encontré una caja con mis cosas en el pasillo. No estaba cerrada. Dentro había fotos, cartas, algunos recuerdos. Para que no se pierdan, me explicó. Así queda todo más limpio. La caja quedó ahí varios días. Nadie la movía. Yo la rodeaba cada vez que pasaba, como si fuera un obstáculo incómodo. No la llevé a mi cuarto. No supe por qué. Tal vez porque sentí que no me correspondía decidir dónde ponerla. Mi hijo empezó a llegar más tarde. A veces comía fuera. A veces se encerraba con su esposa a hablar. Cuando yo entraba a la sala, las conversaciones cambiaban de tema. Me sentaba igual, fingiendo no notar nada. Una tarde intenté proponer algo simple, salir a caminar juntos el fin de semana. Mi nuera dijo que ya tenían planes. Mi hijo asintió. No me miró. Sentí un pinchazo breve, pero sonreí. Otro día, dije. Ese otro día nunca llegaba. Empecé a sentir que mi presencia era tolerada, no deseada. Que todo funcionaba mejor cuando yo no intervenía. Que la casa respiraba más tranquila cuando yo estaba en mi cuarto. Una noche, mientras acomodaba ropa, noté que el armario estaba distinto. Algunas prendas mías habían sido movidas. Otras dobladas de una forma que no reconocía. No faltaba nada, pero ya no estaba como lo había dejado. Pregant. Estaba limpiando, dijo mi nuera. Había muchas cosas. Asentí. Sentí vergüenza, como si me hubieran descubierto acumulando algo indebido. Esa fue la primera vez que pensé, con claridad, que quizá ya no pertenecía ahí. La idea me asustó. La empujé lejos. Me dije que exageraba, que estaba cansada, que era una mala racha. Pero el cuerpo no miente tan fácilmente. Empecé a sentir una presión constante en el pecho. Un nudo que no se deshacía. Caminaba por la casa con cuidado, como si cualquier paso en falso pudiera provocar algo que no sabía nombrar. Un sábado por la mañana, desperté con ruidos en el pasillo. Cajas arrastrándose. Cajones abriéndose. Me levanté despacio y salí. Mi nuera estaba ahí, con guantes puestos, rodeada de mis cosas. Ropa, libros, papeles, apilados sin orden. Parecía concentrada, eficiente. Estoy aprovechando para limpiar, dijo, sin mirarme. Hay que sacar lo que ya no se usa. Me quedé parada, sin saber qué decir. Sentí que algo frío me recorría la espalda. No era todavía la humillación. Era la certeza. Algo se estaba preparando en silencio. Después de esa mañana, nada volvió a sentirse estable. No hubo una discusión abierta ni un anuncio claro. Lo que hubo fue una reorganización silenciosa, constante, que avanzaba como una marea baja, sin ruido, pero llevándose cosas. Empezó con los horarios. La casa tenía rutinas que yo había aprendido a respetar desde el primer día, pero de pronto esas rutinas cambiaron sin avisarme. El desayuno se volvió más temprano. El almuerzo, más tarde. La cena, impredecible. Si llegaba a la cocina y había gente, mi nuera me decía que ya habían comido. Si bajaba más tarde, me explicaba que habían decidido pedir algo afuera. Yo asentía y me preparaba algo rápido, sin sentarme, como si comer fuera una actividad secundaria. Luego vinieron las visitas. Una amiga me llamó para pasar a verme. Le dije que sí, que viniera. Cuando se lo comenté a mi nuera, frunció apenas el ceño. Hoy no es buen día, dijo. Tenemos cosas que hacer. No aclaró cuáles. Llamé a mi amiga y cancelé. Lo hice con naturalidad, como si fuera lo más lógico del mundo. Al domingo siguiente quise invitar a mi hermana. Mi hijo respondió antes que su esposa. Mejor otro día, mamá. La casa va a estar complicada. No pregunté más. No quise saber por qué. Me dije que ya habría ocasión. El uso de la casa también empezó a acotarse. El living se convirtió en un espacio casi exclusivo de ellos. Si me sentaba ahí, la televisión cambiaba de canal sin preguntarme. El volumen subía. Las conversaciones se volvían privadas. Terminé refugiándome en mi cuarto, con la puerta entreabierta, como si así pudiera justificar mi presencia.
Mis objetos comenzaron a desaparecer de a poco. No de forma brusca. Una bufanda que no encontraba. Un libro que había dejado en la mesa y ya no estaba. Un frasco de crema que apareció en otro baño. Cada vez que preguntaba, había una explicación. Lo guardé para que no se pierda. Lo moví porque estaba estorbando. Pensé que ya no lo usabas. Yo dudaba de mi memoria. Me decía que tal vez lo había dejado en otro lugar. Que estaba distraída. Que el duelo hacía eso. Empecé a anotar cosas en un cuaderno pequeño, solo para comprobar que no me las estaba inventando. Anotar dónde dejaba las llaves. A qué hora había comido. ¿Qué había dicho quién? Me avergonzaba hacerlo, pero me daba una sensación mínima de control. Una tarde, mientras barría el frente de la casa, la vecina se me acercó. Me preguntó si me estaba mudando. Me sorprendí. No, le dije. ¿Por qué? ¿Por qué vi cajas? Respondió. Y escuché a tu nuera decir algo de papeles. Sentí un frío en la nuca. Sonreí, incómoda. Debe ser limpieza, dije. Nada importante. La vecina asintió, pero su mirada se quedó un segundo más de lo necesario. Bueno, dijo. Estas cosas hay que tenerlas claras. Esa frase me acompañó todo el día. Días después, un primo de mi hijo pasó a saludar. No lo veía hacía tiempo. Hablamos un rato en la cocina, mientras mi nuera estaba en el patio. En un momento, bajó la voz y me preguntó si ya había arreglado lo de la casa. No supe a qué se refería. Se dio cuenta de inmediato. Ah, dijo. Pensé que ya lo sabías. No pregunté más. No quería oír algo que no estaba preparada para entender. Mi hijo seguía minimizando todo. Cuando le mencionaba que me sentía incómoda, me decía que estaba exagerando. Que su esposa solo quería ordenar. Que la casa era chica para tantas cosas. Que no me lo tomara personal. Yo asentía. Me disculpaba por preocuparlo. Me prometía no volver a sacar el tema. La nuera, en cambio, empezó a ser más directa. Ya no disimulaba tanto. Ese sillón no lo uses, es nuevo. Ese armario no es tuyo. Ahí no pongas eso. Las frases eran cortas, firmes. Sin gritos. Sin insultos. Solo límites que se movían cada día un poco más cerca. Empecé a comer en mi cuarto. No porque me lo pidieran, sino porque me sentía más tranquila ahí. Llevaba el plato, cerraba la puerta y comía despacio, escuchando los ruidos del resto de la casa como si vinieran de otro mundo. A veces me olvidaba de bajar. A veces nadie me llamaba. Por las noches, el miedo aparecía con más claridad. No un miedo concreto, sino una inquietud persistente. Pensaba en qué pasaría si me pidieran irme. ¿A dónde iría? ¿Cómo lo explicaría? Me decía que no iba a pasar. Que era una idea exagerada. Que era una invitada y las invitadas no son expulsadas así como así. Recordaba otras épocas. Mi juventud, cuando había cedido cosas importantes para evitar conflictos. Decisiones postergadas. Palabras no dichas. Siempre había creído que ceder era una forma de amor. Que adaptarse era madurez. Ahora no estaba tan segura. Un día encontré mis documentos personales en una carpeta distinta. No la que yo usaba. Estaban ordenados, prolijos, pero no como los había dejado. Pregant. Mi nuera dijo que los había encontrado en un cajón y que pensó que era mejor tenerlos juntos. Por si pasa algo, agregó. ¿Qué podría pasar? Pregunté, con una sonrisa que me costó sostener. Uno nunca sabe, respondió. Esa noche casi no dormí. La sensación de estar de más se volvió constante. Caminaba por la casa como si fuera ajena, cuidando no dejar rastros. Cada objeto mío parecía provisional. Cada gesto, observado. Un sábado por la mañana, escuché voces en la cocina. Mi nuera hablaba por teléfono. No quise escuchar, pero mi nombre apareció de pronto. Claro, imposible de ignorar. Me quedé quieta, en el pasillo, con el corazón acelerado. Sí, decía ella. Ya está casi todo. Ya casi se va. Sentí que el piso se me movía bajo los pies. Me apoyé en la pared para no caer. No escuché el resto de la conversación. No hizo falta. Me retiré en silencio, como había aprendido a hacerlo. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con cuidado. Me senté en la cama, las manos sobre el regazo, y respiré hondo varias veces. No lloré. No todavía. La frase seguía resonando en mi cabeza. Ya casi se va. No había duda. No era una interpretación. Era un plan. Por primera vez, la tensión dejó de ser invisible. Se volvió concreta, pesada,
imposible de negar. Y con esa certeza, algo dentro de mí empezó a cambiar, aunque todavía no sabía cómo ni hacia dónde. El ruido me despertó antes de entenderlo. Un golpe seco, seguido de otro, como si algo pesado hubiera caído desde una altura baja. Me quedé quieta en la cama unos segundos, escuchando. Después vino un arrastre, el roce inconfundible de cartón contra cemento. El corazón empezó a latirme rápido, antes de que mi cabeza encontrara una explicación. Mi levant espacio. No quería hacer ruido. Caminé hasta la ventana del cuarto y corrí apenas la cortina. El jardín estaba húmedo por el riego automático que había empezado unos minutos antes. Y ahí, desparramadas sobre el pasto, estaban mis cosas. Cajas abiertas. Ropa doblada que ya no lo estaba. Mis libros con las tapas mojadas. Un marco de fotos boca abajo, hundiéndose en el césped. El agua seguía cayendo, insistente, indiferente. Abrí la puerta y salí. El aire frío me golpeó la cara. Mi nuera estaba de pie junto al portón, con los brazos cruzados. Llevaba guantes de limpieza. Me miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando ese momento. Ya saqué lo que no sirve, dijo. Su voz era firme, práctica. La casa necesitaba espacio. Sentí que algo se desacomodaba dentro de mí. No fue un dolor inmediato. Fue una especie de vacío que se abrió de golpe. Caminé unos pasos hacia el jardín. El pasto mojado se hundía bajo mis zapatillas. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque la respuesta estaba frente a mí. Tus cosas, respondió. Basura, en realidad. Cosas viejas que solo ocupan lugar. Busqué a mi hijo con la mirada. Estaba detrás de ella, apoyado contra la pared de la casa. Tenía las manos en los bolsillos. No se movía. No hablaba. Me miró apenas, y luego bajó la vista. ¿Vous saviez? Le pregunté. No respondió. El silencio fue su respuesta. La humillación llegó entonces, completa, pesada. No como una explosión, sino como una ola que te cubre sin darte tiempo a respirar. Sentí calor en la cara, un zumbido en los oídos. Me incliné para recoger una de las cajas y el cartón cedió, mojado. Mis papeles se desparramaron aún más. Deja eso, dijo mi nuera. Después lo tiramos todo junto. Después. Todo. Junto. Las palabras se mezclaron en mi cabeza de una forma absurda. Miré mis manos, embarradas. Me quedé así, inclinada, sin moverme. El cuerpo entró en una especie de pausa. Empecé a ver escenas que no estaban ahí. Mi esposo guardando esas fotos con cuidado. Yo doblando esa ropa en otra casa, muchos años antes. Mi hijo pequeño, sentado en el pasto, riéndose. Todo apareció y se superpuso con el jardín actual, con el agua cayendo, con la voz de mi nuera diciendo basura. El mundo se volvió irreal por unos segundos. No sentía el frío. No escuchaba bien. Solo veía. Una vecina se asomó por la reja. No dijo nada. Otra apareció en la vereda de enfrente. Sus miradas pesaban. No había morbo, había incomodidad. Nadie intervenía. Nadie sabía qué hacer. Esto es innecesario, dije al fin, y mi voz sonó lejana, como si no fuera mía. Lo innecesario es que sigas acá, respondió ella, sin levantar la voz. Esto ya no es tu casa. Esa frase fue más fuerte que cualquier grito. Me atravesó con una claridad brutal. Ya no era un conflicto. Ya no era una tensión mal manejada. Era una expulsión. Mi hijo se movió un poco, como si fuera a decir algo. Se quedó a medio camino. Camila, murmuró, pero no pasó de eso. Ella no lo miró. Ya hablamos de esto, dijo. No empieces ahora. Lo miré a él otra vez. Busqué algo en su cara. Una señal mínima. No la encontré. Vi miedo. Vi cansancio. Vi comodidad. No vi defensa. Sentí vergüenza. No por mis cosas en el jardín, sino por estar ahí, parada, esperando que alguien me protegiera cuando ya era evidente que no iba a pasar. Me senté en el borde del cantero. El agua del riego me mojaba los pantalones, pero no me importó. Me quedé mirando mis pertenencias como si fueran de otra persona. Como si yo estuviera observando una escena ajena. La culpa apareció sin avisar. ¿Habré hecho algo mal? ¿Habré sido una carga? ¿Habré hablado de más, pedido de más, existido de más? La mente busca razones incluso cuando no las hay. Mi nuera empezó a cerrar las cajas con brusquedad. Después te llevas lo que quieras, dijo. Pero hoy esto sale. ¿A dónde querés que vaya?, pregunté, y me sorprendió lo tranquila que sonó mi voz. Ella se encogió de hombros. No es mi problema.
Mi hijo levantó la vista de golpe. Eso no es así, dijo, débilmente. Entonces decime vos, respondí, mirándolo fijo. No lo hizo. El agua seguía cayendo. Una foto se dio vuelta lentamente, empujada por el chorro. Era una imagen de mi esposo. Su cara se manchó de tierra. Me incliné para levantarla, pero mi nuera me detuvo con un gesto. Deja, dijo. Ya está. Ese ya está fue definitivo. No había vuelta atrás. Lo entendí ahí, sentada en el jardín, mojada, observada, con mi vida tratada como descarte. No lloré. No en ese momento. El shock me sostenía rígida. Me quedé quieta mientras ella terminaba de acomodar las cajas junto al portón. Cuando terminó, se sacó los guantes y entró a la casa sin mirarme. Mi hijo se quedó unos segundos más. Mamá, dijo, y no supo cómo seguir. Está bien, respondí. Y no lo estaba, pero ya no esperaba que él lo arreglara. Se fue. La puerta se cerró detrás de él. El sonido fue suave, casi respetuoso. Eso lo hizo peor. Me quedé sola. El jardín quedó en silencio, salvo por el riego que seguía funcionando, como si nada extraordinario hubiera pasado. El cielo estaba gris. Me senté frente a las cajas, con las manos apoyadas sobre las rodillas. Sentí el frío subir por el cuerpo. El temblor llegó tarde, cuando el shock empezó a aflojar. Las lágrimas aparecieron entonces, silenciosas. No eran de rabia. Eran de pérdida. De comprender que ya no había un lugar al que volver dentro de esa casa. Que la exclusión no era momentánea ni negociable. Me quedé así mucho tiempo. No sé cuánto. El tiempo se volvió espeso. Cada tanto, alguien pasaba por la vereda y miraba. Yo no levantaba la vista. No tenía fuerzas para sostener otra mirada más. En medio de esa quietud, algo empezó a moverse muy despacio dentro de mí. No fue coraje. No fue enojo. Fue una claridad tenue, apenas perceptible. La certeza de que no podía quedarme ahí, ni física ni emocionalmente. De que, si seguía esperando, me iba a romper del todo. Miré mis manos otra vez. Estaban sucias, arrugadas por el agua. Eran mías. Aún me pertenecían. Pensé en todo lo que habían sostenido a lo largo de los años. Hijos, casas, trabajos, duelos. Pensé en lo poco que las había usado últimamente para mí. Respire hondo. El aire frío me dolió en el pecho, pero me despertó. Mi levant despacio. Tomé una de las cajas y la arrastré hasta un lugar seco. Luego otra. No sabía qué iba a hacer después. No tenía un plan. Pero el simple acto de mover mis cosas con mis propias manos hizo algo. No me fui todavía. No ese día. Me quedé sentada frente a mis pertenencias, mojadas, desordenadas, reales. Ya no esperaba una explicación ni una disculpa. Ya no buscaba entenderlos. Desde ese fondo incómodo, humillante, algo empezó a cambiar. Todavía no tenía forma. Todavía no tenía nombre. Pero estaba ahí, creciendo en silencio, mientras el riego seguía cayendo y la casa detrás de mí permanecía cerrada. No grité. No golpeé puertas. No exigí explicaciones. Me quedé sentada un rato más frente a las cajas, hasta que el temblor del cuerpo se calmó lo suficiente como para pensar. El riego seguía cayendo, y fue ese sonido constante el que me ayudó a ordenar algo dentro de mí. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía decidir qué hacer después. Recogí solo lo esencial. No todo. No quise llevarme recuerdos empapados de ese momento. Elegí documentos, algo de ropa, el marco con la foto de mi esposo que logré limpiar con cuidado. Dejé lo demás en las cajas. No por resignación, sino porque entendí que no podía cargar con toda una vida en ese estado. Entré a la casa sin pedir permiso. Nadie me detuvo. La sala estaba vacía. El silencio adentro era distinto al del jardín, más tenso, más defensivo. Fui directo a mi cuarto. Tomé una valija vieja y empecé a doblar la ropa despacio, como si cada pliegue fuera una forma de recuperar el pulso. No lloré. El llanto ya había hecho su trabajo afuera. Mientras guardaba los papeles, noté algo que antes no había visto. Una carpeta distinta, escondida detrás de otras. La abrí sin saber qué buscaba. Encontré copias de documentos, anotaciones, fechas recientes. Mi nombre aparecía varias veces, siempre acompañado de frases ambiguas, de firmas que no reconocía. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Se habían tomado decisiones sin mí. Sentí una mezcla de miedo y lucidez. El miedo fue breve. La lucidez se quedó. Saqué el teléfono y me senté en la cama.
Marqué un número que no usaba desde hacía años. Un viejo conocido, abogado, amigo de mi esposo. Contestó a la tercera llamada. Necesito hacerte una consulta, le dije. No entré en detalles emocionales. Le hablé de papeles, de movimientos, de una sensación que ya no era solo intuición. Eso no se hace así, dijo después de escucharme. Y menos sin que vos lo sepas. Colgué con la respiración más firme. No tenía aún un plan, pero tenía algo mejor, información. Y la certeza de que lo que me habían hecho no había sido un arrebato, sino una estrategia. Salí de la casa con la valija en la mano. Mi hijo apareció en el pasillo. Me miró, sorprendido. ¿A dónde vas?, preguntó. Necesito tiempo, respondí. No mentí. No expliqué más. Él asintió, como si hubiera estado esperando esa escena desde hacía rato. No me fui lejos. Me alojé en casa de una amiga. Le conté lo justo. Esa noche dormí poco, pero el sueño fue distinto. No era la vigilia ansiosa de los últimos meses. Era una alerta nueva, activa. Al día siguiente, el abogado me llamó. Me habló de movimientos legales, de poderes, de decisiones que se habían ido acumulando mientras yo ocupaba poco espacio. Me explicó con paciencia. Tomé notas. Sentí rabia, sí, pero también algo parecido al alivio. Ya no estaba imaginando cosas. Hay alguien más involucrado, dijo. Me dio un nombre. Luego, una dirección. Esas dos cosas lo cambiaron todo. Colgué y me quedé mirando el teléfono unos segundos. El nombre resonaba con fuerza. La dirección no me era desconocida. Había pasado por ahí alguna vez, sin saber qué significaba. Por primera vez desde que llegué a esa casa, dejé de reaccionar. Empecé a actuar. La verdad ya no estaba escondida del todo. Y yo, por fin, estaba lista para salir a buscarla. Volví a esa casa unos días después, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Ya no entré como invitada ni como alguien que pedía permiso. Entré con una carpeta bajo el brazo y una calma que no sabía que tenía. Mi nuera estaba en la cocina cuando crucé la puerta. Se giró al verme y su gesto se tensó apenas, lo justo para delatar que no me esperaba. Vengo a buscar unos papeles, dije. No levanté la voz. No hacía falta. Mi hijo apareció desde el pasillo. Tenía el rostro cansado. Nos miró a las dos, como si quisiera entender desde qué lugar debía pararse. No lo ayudé. Ya había elegido demasiadas veces no elegir. Nos sentamos en la mesa del comedor. La misma mesa donde yo había aprendido a ocupar el borde, a hablar poco, a no molestar. Coloqué la carpeta sobre la superficie y la abrí. El sonido del cartón al deslizarse fue seco, preciso. Mi nuera se sentó frente a mí, cruzó las manos y sonrió con una cortesía que ya no engañaba a nadie. No sé qué estás buscando, dijo. Pero todo se hizo pensando en lo mejor. No respondí de inmediato. Saqué la primera hoja. La deslicé hacia el centro de la mesa. Luego otra. Y otra más. Fechas. Firmas. Annotations. Mi nombre aparecía varias veces, siempre en lugares donde yo nunca había estado presente. Mi hijo se inclinó hacia adelante. Leo. Su respiración cambió. No necesitó que le explicara nada. Esto no lo firmé yo, dije al fin. Y tampoco lo autoricé. Mi nuera abrió la boca para hablar, pero su madre apareció en la puerta del comedor antes de que pudiera hacerlo. Se quedó de pie, observando la escena. No preguntó nada. Se acercó y tomó una de las hojas. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No era incómodo ni cargado. Era definitivo. Esto no está bien, dijo la mujer, con una firmeza tranquila. Esto no es ordenar. Esto es sacar a alguien del medio. Mi nuera se enderezó. No es así, respondió, pero su voz ya no tenía el control de siempre. Solo queríamos evitar problemas. ¿Qué problemas?, pregunté. No contestó. Mi hijo levantó la vista. Me miró como si me viera por primera vez en mucho tiempo. ¿Desde cuándo?, preguntó, más para sí mismo que para ella. Ella dudó un segundo. Ese segundo fue suficiente. No fue idea mía sola, dijo al fin. ¿Vos sabía? Él negó con la cabeza, pero no con convicción. Sabía que había papeles. No sabía que era así. Elegiste no saber, le dije, sin reproche. Era un hecho. La conversación se extendió durante horas. No hubo gritos. No hubo escenas. Solo hechos colocados uno al lado del otro, formando una imagen que ya no podía desarmarse. Cada intento de mi nuera por justificar lo ocurrido chocaba contra una fecha, una firma,
Una omisión clara. Sentí algo extraño mientras hablábamos, no placer, no venganza. Sentí espacio. Como si, al decir la verdad, el aire se ensanchara. Mi nuera empezó a quedarse sin argumentos. Se apoyó en frases conocidas, era lo más práctico, no queríamos lastimarte, pensamos que no te ibas a dar cuenta. Esa última fue la más honesta. La madre de ella dejó los papeles sobre la mesa. No podés tratar a una persona así, dijo. Y menos a alguien que es parte de esta familia. Mi nuera bajó la mirada. Por primera vez, no respondió. Mi hijo se levantó y caminó unos pasos. Se pasó una mano por la cara. Yo te fallé, dijo, y no miró a nadie en particular. No sentí alivio al escucharlo. Sentí cansancio. Un cansancio profundo, antiguo. No vine a castigarlos, stage. Vine a dejar de desaparecer. La frase quedó flotando. Nadie la contradijo. Recogí los papeles y los guardé de nuevo en la carpeta. No necesitaba más pruebas. Ya estaban todos viendo lo mismo. Me levanté despacio. Mi cuerpo se sentía distinto, más liviano. Esto se va a corregir, dijo mi nuera, rápido, como si quisiera recuperar algo de control. Vamos a arreglarlo. La miré. No todo se arregla, respondí. Algunas cosas solo se aceptan. La madre de ella asintió en silencio. Cuando me dirigí hacia la puerta, mi hijo me siguió. Mamá, dijo. Duro. Podemos hablar a solas. Miratov. No respondí enseguida. Sentí el peso de esa pregunta. No era legal lo que quedaba por decidir. Era emocional. Miré la casa una última vez, la mesa, las sillas, el lugar donde había aprendido a hacerme pequeña. Asentí. La decisión final estaba por llegar. Hablamos en el patio, lejos de la mesa y de los papeles. El aire estaba quieto, como si también esperara. Mi hijo se sentó frente a mí, con los hombros caídos, y por primera vez no intentó explicar nada de inmediato. Ese silencio fue nuevo. Lo dejé estar. Yo pensé que, si no me metía, las cosas se iban a acomodar solas, dijo al fin. No lo dijo como excusa, sino como confesión. Nunca imaginé que llegaría tan lejos. Lo escuché sin interrumpirlo. Durante años había esperado ese momento, esa conversación. Ahora que estaba ahí, no sentí triunfo. Sentí claridad. Entendí que él no era el enemigo, pero tampoco era el refugio que yo había imaginado durante tanto tiempo. Llegó lejos porque nadie la detuvo, respondí. Mi voz no tembló. Y yo tampoco me detuve a mí misma. Me miró, sorprendido. Quizá esperaba reproches. Quizá esperaba que yo lo salvara de su culpa. No lo hice. No vine a pedirte que elijas, continué. Ni a que me defiendas ahora. Eso ya pasó. Vine a decirte cómo van a ser las cosas de acá en adelante. Asentio despacio. No dijo nada. No voy a volver a vivir acá, dije. No voy a aceptar decisiones tomadas sin mí. Y no voy a fingir que todo está bien para que nadie se incomode. Sus ojos se humedecieron. Eso significa que te vas. Ya me había ido, pensé, pero no lo dije así. Significa que me quedo conmigo, respondí. Nos quedamos un rato más en silencio. No fue incómodo. Fue definitivo. Cuando me levanté para irme, me abrazó. Fue un abrazo torpe, contenido. No lo rechacé, pero tampoco me quedé ahí. Los abrazos ya no eran promesas. Esa fue la última vez que estuve en esa casa. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No hubo llamadas urgentes ni intentos de convencerme de nada. Me instalé de nuevo en un espacio propio, pequeño, sencillo, pero mío. Coloqué mis cosas sin pedir permiso. Dejé las cajas abiertas varios días, sacando de a poco lo que necesitaba. No tenía prisa. Ya no vivía con la sensación de que debía desaparecer rápido. Empecé a reconstruir mi rutina con gestos mínimos. Salir a caminar temprano. Comprar flores para la mesa. Preparar comidas simples sin pensar si a alguien más le gustaban. Cada decisión pequeña era una forma de recordarme que tenía derecho a existir sin justificarme. El cuerpo empezó a cambiar. Dormía mejor. El pecho ya no estaba apretado todo el tiempo. A veces, el recuerdo del jardín volvía de golpe. Las cajas mojadas, las miradas, la palabra basura. Me dolía, sí, pero ya no me paralizaba. Era un recuerdo, no una condena. Hubo momentos de tristeza profunda. No los evité. Me sentaba con ellos, los dejaba pasar. Entendí que sanar no era olvidar, sino dejar de vivir desde esa herida abierta.
Algunas noches lloré por lo que no fue, por la familia que imaginé, por el lugar que pensé que tenía. Lloré sin vergüenza. Nadie me estaba mirando. Poco a poco, volví a verme con gente que había quedado al margen durante esos meses. Amigas, conocidos, familiares lejanos. Nadie me exigió explicaciones detalladas. Bastó con decir no estaba bien. Eso también fue un alivio. De mi nuera no supe nada durante mucho tiempo. Y eso estuvo bien. No necesitaba su arrepentimiento ni su castigo para seguir. Comprendí que algunas personas no cambian. Solo dejan de tener poder cuando una deja de entregárselo. Con mi hijo, el vínculo quedó en una forma nueva. Más honesta, más distante, pero real. Hablamos de vez en cuando. No como antes. Ya no era yo la que sostenía todo. Si él llamaba, hablábamos. Si no, seguía con mi día. Esa libertad fue difícil al principio, pero necesaria. Un día, mientras ordenaba papeles, encontré una foto vieja. Yo, muchos años atrás, sonriendo sin esfuerzo. Me quedé mirándola un rato largo. No sentí nostalgia. Sentí reconocimiento. Esa mujer no se había ido. Solo había estado escondida, esperando que dejara de fingir. Empecé a decir no con más facilidad. No a reuniones que no quería. No a explications innecesarias. No a cargar culpas ajenas. Cada no habría espacio para algo más honesto. Aprendí que la dignidad no es un concepto grande ni solemne. Es algo cotidiano. Está en cómo te hablas cuando nadie escucha. En no aceptar migajas disfrazadas de cuidado. En no llamar hogar a un lugar donde te hacen sentir descartable. El pasado no desapareció. A veces aparece en sueños, en frases sueltas, en ciertos silencios. Pero ya no manda. Ya no organiza mis decisiones. Es parte de mi historia, no de mi presente. Una tarde volví a sentarme en un jardín. No era aquel. Era un parque tranquilo, con bancos de madera y árboles viejos. Me senté al sol, cerré los ojos y respiré hondo. El cuerpo estaba liviano. La mente, en calma. Pensé en todo lo que había pasado. No el silencio tenso de la casa de mi hijo, ese que te aprieta el pecho y te obliga a medir cada paso. Era un silencio limpio, amplio, como una habitación vacía que todavía huele a pintura. Al principio me gustó. Me sentaba en mi sillón y escuchaba el zumbido del refrigerador, el ruido lejano de los autos, la vida de otros atravesando las paredes. Era una calma real. Elegido. Pero a los pocos días entendí que la calma también podía doler. Mi hijo no llamó. Ni un mensaje. Ni una pregunta simple de si había llegado bien. Yo intenté no interpretarlo. Me repetí que quizá estaba procesando, que quizá necesitaba tiempo. Me dije que él también había sido arrastrado por algo que no supo detener. Me dije muchas cosas para no mirar de frente la sensación que crecía, la de haber salido de una casa y, con eso, haber salido de un vínculo. Me levantaba temprano, preparaba café, abría las ventanas. Hacía pequeñas cosas para sentirme dueña de mi día. Pero cada vez que el teléfono vibraba por alguna notificación inútil, el cuerpo reaccionaba igual, con ese impulso automático de esperar su nombre. Y cuando no era él, el vacío se asentaba un poco más. La familia, en cambio, apareció de a poco. No con apoyo, sino con una especie de cuidado distante. Una tía llamó para saber cómo estaba, pero lo dijo con un tono raro, como si se acercara a un animal herido y temiera que mordiera. Un primo me escribió un mensaje corto. Espero que todo se acomode. No preguntó nada. No se ofreció a vernos. Era un deseo lanzado al aire para sentirse correcto. Una tarde me crucé con una vecina del edificio, de esas que siempre saben algo antes que vos. Me miró con una sonrisa que parecía compasión y curiosidad mezcladas. «Qué fuerte lo que pasó», dijo, sin que yo hubiera dicho una palabra. Sentí un calor desagradable en el cuello. «¿Qué escuchaste?», pregunté, intentando sonar tranquila. «Bueno», dijo, y bajó la voz. «Que te enojaste y te fuiste. Que hiciste un escándalo. Que, no sé, que estabas muy alterada». Me quedé quieta, con la llave en la mano, sin saber si reír o llorar. Era increíble lo fácil que se distorsionaba todo. La palabra escándalo me resultó casi insultante, no por orgullo, sino por lo contrario, porque mi vida había sido el intento constante de no hacer escándalo por nada. ¿Y quién dijo eso?, pregunté, aunque ya lo sabía. La vecina se encogió de hombros. «La gente habla, ya sabes». Subí las escaleras con el estómago cerrado. Adentro de mi departamento, la calma se sintió distinta. De pronto,
El silencio parecía una caja donde las versiones ajenas podían rebotar sin control. Me senté en la mesa de la cocina y me obligué a respirar. No iba a salir a defenderme con gritos. No iba a mendigar comprensión. Pero tampoco iba a permitir que mi historia fuera contada como una caricatura. Lo peor no fue el chisme. Fue darme cuenta de lo rápido que algunos prefieren creer la versión que les resulta más cómoda. Porque si yo era la dramática, entonces nadie tenía que preguntarse por qué me habían tirado las cosas al jardín. Si yo era la exagerada, entonces ellos podían seguir sentándose en mesas similares sin incomodarse. Esa noche soñé con mi esposo. No aparecía como solía hacerlo, tranquilo. En el sueño estaba de pie en el jardín, mirando las cajas, sin decir nada. Yo intentaba recoger cosas, pero las manos se me deshacían, como si fueran de papel mojado. Me desperté con el corazón acelerado, la garganta seca. Me quedé mirando el techo largo rato, sintiendo un miedo antiguo. El miedo a estar sola de verdad. Durante el día, me ocupé en cosas pequeñas. Pagué cuentas, ordené papeles, salí a comprar pan. Me obligué a caminar con normalidad. Pero cada actividad tenía un doble fondo. En el supermercado, una mujer de mi edad me sonrió y me dijo ánimo. No la conocía. Esa palabra, dicho así, me hizo sentir expuesta. Como si mi tristeza fuera visible desde afuera. Otra tarde, recibí un mensaje de mi hijo. Un solo renglón. ¿Está bien? Lo leí varias veces. Era menos de lo que mi parte más vulnerable quería, y más de lo que mi parte más orgullosa esperaba. Me quedé con el dedo sobre la pantalla. Podía responder con un sí automático. Podía soltar todo. Podía preguntarle por qué tardó tanto. No hice ninguna de esas cosas. Respondí, estoy en paz. Cuando quieras hablar de verdad, me dices. No hubo respuesta inmediata. Pasaron días. La semana se convirtió en 2. El silencio de mi hijo empezó a cambiar de forma. Ya no era solo ausencia. Era un mensaje en sí mismo. Un límite también. Me dolió reconocerlo, porque durante años había creído que poner límites era algo que solo hacían otros, y que yo debía adaptarme. Ahora era yo quien lo hacía, y aún así me dolía el precio. Empecé a recordar momentos felices, sin querer. El de niño, corriendo por el pasillo, golpeando puertas, riéndose. Yo limpiándole la cara con una servilleta en una fiesta familiar. Su voz adolescente diciéndome ya voy, cuando yo lo llamaba a cenar. Esos recuerdos aparecían como destellos, y luego se convertían en preguntas. ¿En qué momento se volvió tan fácil callar cuando me lastimaban? La culpa intentó colarse de nuevo. Esa culpa que siempre aparece cuando una mujer deja de ser conveniente. Me decía que quizá debí quedarme, que quizá debí hablar con más suavidad, que quizá debí esperar un poco más. Era la misma voz de siempre, la voz que me había hecho permanecer demasiado tiempo en lugares donde no me cuidaban. Pero algo nuevo empezaba a sostenerme. No era fuerza, era coherencia. Cada vez que la culpa me empujaba a retroceder, recordaba el agua cayendo sobre mis fotos. Recordaba la palabra basura. Recordaba el cuerpo de mi hijo inmóvil, su silencio como pared. Y entendía que volver sin cambios reales sería volver a desaparecer. Un domingo, mi hermana vino a visitarme. Se sentó en mi sala y miró alrededor, como buscando pruebas de que yo estaba bien. Me ofreció ayuda. Me trajo comida. No me preguntó por detalles morbosos. Solo se quedó. Ese gesto simple me conmovió más de lo que esperaba. «Te ves diferente», dijo después de un rato. «¿Mejor?», pregunté, casi con miedo. «Más tuya», respondió. Esa frase se me quedó grabada. Me di cuenta de que, incluso en el dolor, estaba recuperando algo que había ido entregando sin darme cuenta, mi propio centro. Pero la incomodidad con la familia seguía. Empezaron a invitarme a reuniones de forma extraña, con un tono que parecía precaución. Como si temieran que yo armara algo. En una comida familiar, una prima me habló como se le habla a alguien que acaba de pasar por un hospital. «No te alteres», me dijo, cuando yo solo estaba contando que había cambiado de departamento. No le respondí. Sonreí por cortesía, pero por dentro sentí la vieja punzada de humillación. No porque me insultaran directamente, sino porque me reducían. Me convertían en un problema a manejar. En el baño de esa casa escuché a 2 personas hablando sin saber que yo estaba ahí. «Es que Marta siempre fue sensible», decía una voz. «Y ahora está peor». Me quedé quieta, con las manos sobre el lavamanos. Por un segundo sentí el impulso de salir y corregirlos, de decirles que sensible no era sinónimo de débil, que lo que había hecho requería más firmeza que cualquier silencio. Pero no salí. Me lavé las manos.
Respire. Y me prometí no pelear por ser entendida por quienes nunca quisieron entender. Ese fue otro tipo de límite. Al volver a mi departamento, encontré un sobre debajo de la puerta. No era de mi hijo. Era una carta con letra conocida, antigua, de esas letras que ya casi no se ven porque todos escribimos en pantallas. El corazón me dio un golpe seco. Reconocí el nombre en el remitente antes de abrirlo. Una amiga de hace muchos años. De mi juventud. Una persona que había desaparecido de mi vida cuando me casé, cuando me mudé, cuando todo se volvió familia y obligaciones. No había sabido de ella en décadas. Abrí el sobre con cuidado, como si fuera algo frágil. Dentro había una invitación a una reunión pequeña. Un café. Un réencontre. Y una frase escrita al final, a mano, como un susurro dirigido solo a mí. Me enteré de lo que te hicieron. No estás sola. Si quieres, hablemos. Me quedé mirando esa frase mucho tiempo. Sentí un nudo en la garganta, pero no era tristeza. Era algo parecido a la sorpresa. Como si el pasado, ese que yo creía cerrado, hubiera encontrado una forma de tocar mi puerta justo cuando el presente se volvía más frío. Apoyé la carta sobre la mesa. Miré el teléfono. Miré el reloj. Afuera, la tarde se apagaba despacio. El silencio de mi hijo seguía ahí, pesado, incómodo. Pero ahora había otra cosa en el aire. Una posibilidad. Un hilo nuevo. El pasado volvía a tocar la puerta. Fui al café con la invitación doblada en el bolso como si fuera un secreto. No se lo conté a nadie. Ni a mi hermana, ni a mis amigas recientes, ni siquiera a mí misma del todo. Me repetía que solo era un café, un reencuentro, algo pequeño. Pero el cuerpo no lo tomó como algo pequeño. Sentí esa incomodidad antigua en el pecho, la de volver a un lugar donde fuiste otra persona y no sabes si te van a reconocer. Llegué unos minutos antes. Elegí una mesa cerca de la ventana. Afuera lloviznaba, y la gente caminaba rápido, tapándose con paraguas. El vidrio se llenaba de gotas que resbalaban lento, como si también estuvieran esperando algo. Cuando ella entró, la reconocí de inmediato y, al mismo tiempo, no. Tenía el pelo más corto, más gris, y en la cara esas marcas finas que deja el tiempo cuando no pide permiso. Pero caminaba igual, con la espalda recta, mirando al frente. Me vio y sonrió con una mezcla de ternura y prudencia. Marta, dijo, como si estuviera nombrando algo que no quería perder. Carolina respondí. La voz me salió más suave de lo que esperaba. Nos abrazamos. No fue un abrazo de emoción explosiva. Fue un abrazo de reconocimiento. Como si confirmáramos que todavía existíamos. Se sentó frente a mí y no preguntó de inmediato. No me lanzó la historia para que yo la contara. Solo me miró, de verdad, y dijo, te ves cansada, pero distinta. Aprendí a dormir sin estar alerta, contesté, y me sorprendió mi propia honestidad. Sonrió. Eso ya es mucho. Hablamos de cosas simples al principio. De la ciudad, de los hijos, de los trabajos que cambiaron, de las personas que ya no estaban. Cada frase abría una puerta vieja. Yo recordaba mi vida antes de convertirme solo en madre, esposa, cuidadora. Recordaba que alguna vez fui amiga, mujer, persona con planes propios. Me dio una nostalgia rara, no dolorosa, más bien reveladora. En un momento, Carolina apoyó los codos sobre la mesa. Me enteré de lo que pasó, dijo, sin dramatismo. No por chisme. Me lo contó alguien que te vio, ese día. El café se me quedó a medio camino. Sentí el corazón acelerar. El recuerdo del jardín apareció con brutalidad, como una imagen fría. No quiero que me mires como si fuera una tragedia, dije, antes de que ella respondiera algo que me lastimara sin querer. Carolina negó despacio. No te miro así. Te miro como alguien que finalmente se hartó. Esa frase me golpeó con un alivio extraño. Me di cuenta de cuánto me había acostumbrado a que me vieran como frágil o problemática. Que alguien me viera como harta, como consciente, me devolvía una dignidad que no venía de la compasión. Le conté lo esencial. No los detalles morbosos, no el catálogo de humillaciones. Le conté el patrón. La forma en que me fui achicando para encajar. La sensación de estar viviendo en una casa donde mi lugar se negociaba cada día. Carolina escuchó sin interrumpir, con esa tensión que ya casi no existe. ¿Y tu hijo? Preguntó al final, con cuidado. Me quedé mirando la taza. El vapor subía y desaparecía. Está, dije. Pero, no como yo creí. No dije más. No necesitaba. El silencio completó la frase. Carolina no insistió. Cambió de tema con suavidad.
Me habló de un taller que estaba tomando, de un grupo de lectura, de caminatas los domingos. Me invitó a acompañarla algún día. Algo en mí se resistió por costumbre, por miedo a ocupar espacio en la vida de otra persona. Pero esa resistencia ya no tenía el control total. Tal vez, dije. Y esa palabra, tal vez, se sintió nueva en mi boca. Cuando salí del café, la llovizna había parado. El aire olía a tierra mojada. Caminé despacio, sin apuro, sintiendo el cuerpo más ligero. No porque el pasado se hubiera resuelto, sino porque se había ordenado. Había vuelto a tocar algo que era mío y que había dejado abandonado por años, mi mundo propio. Esa noche, al llegar a casa, encontré un mensaje de mi hijo. ¿Podemos vernos? Lo leí varias veces. Mi impulso automático fue decir que sí de inmediato, ajustar mi agenda, estar disponible. Ese impulso apareció como un reflejo. Y por primera vez, lo vi como lo que era, un hábito. Me senté en el sillón, dejé el teléfono a un lado y respiré. No era castigo. Era elección. Respondí, podemos vernos el sábado. En un lugar neutral. La palabra neutral me sorprendió. Era una forma de decir, no vuelvo al escenario donde me hicieron pequeña. No vuelvo a su terreno. El sábado llegó con una calma rara. Me vestí sin pensar en impresionar a nadie. Elegí ropa cómoda, sencilla. Me miré al espejo antes de salir y noté algo. Mi postura había cambiado. No era más alta. Era más firme. Nos vimos en una cafetería cerca de un parque. Mi hijo llegó puntual. Se notaba nervioso. Se sentó frente a mí y, por primera vez en mucho tiempo, no miró el teléfono. Ese detalle mínimo me dio una sensación inesperada, respeto. No sé por dónde empezar, dijo. Por la verdad, respondí, sin dureza. Traigo saliva. Me da vergüenza. No solo por lo que hizo ella. Por lo que hice yo. O por lo que no hice. Lo escuché. Me habló de su miedo al conflicto, de cómo se dejó arrastrar por la idea de que ordenar era lo mejor, de cómo creyó que yo siempre iba a estar ahí, aguantando. No se justificó demasiado. Tampoco se hundió en la culpa como quien busca ser perdonado rápido. Simplemente habló. Yo también hablé. Le dije lo que dolía sin exagerar. Le dije que el daño no fue solo el jardín, sino los meses anteriores, el desvanecerme en su casa sin que él lo notara. Le dije que la palabra basura me había marcado más de lo que quería admitir. Y le dije algo que nunca había dicho en voz alta. Yo también me traicioné quedándome. Mi hijo bajó la mirada. Asensio. ¿Qué puedo hacer? Ahí estaba la pregunta. La de siempre. La que antes me habría hecho correr a suavizar, a decir nada, ya pasó, a protegerlo de su propia incomodidad. Esta vez no. Podés empezar por aceptar que no todo se arregla con una llamada o un café, respondí. Y que yo no voy a volver a ser la misma. Levantó la vista. Eso significa que, ya no me querés. La pregunta me apretó el pecho. No por culpa, sino por lo infantil que sonó. Me di cuenta de cuánto había crecido su dependencia de mi perdón como garantía. Te quiero, dije. Pero ya no me voy a perder para sostenerte. El silencio cayó entre nosotros, pero no era una amenaza. Era un límite puesto con calma. Hablamos un rato más. No prometimos cosas grandes. No cerramos todo. Quedó claro que iba a ser un proceso lento, si es que existía. Cuando nos despedimos, me abrazó con más cuidado que antes. Yo lo acepté. No como un retorno, sino como un gesto. Volví a casa y no sentí el vacío de antes. Sentí espacio. Me serví té, me senté en la mesa y abrí una libreta. Empecé a anotar cosas que quería hacer, no como lista obsesiva, sino como recordatorio de que mi vida no giraba alrededor de una sola relación. Volví a ver a Carolina. Me uní a su grupo de lectura. Fui a una caminata un domingo y me sorprendí riendo de algo tonto, sin culpa, sin mirar alrededor para ver si a alguien le molestaba. Empecé a hablar con gente nueva sin sentir que estaba invadiendo. También elegí distancias. Con algunos familiares que siguieron repitiendo versiones distorsionadas, dejé de discutir. Dejé de asistir a reuniones donde me trataban como si fuera un problema. No por orgullo, sino por salud. Entendí que poner límites no era gritar, era elegir dónde no estar. Con mi nuera no hubo reconciliación. Hubo, con el tiempo, una distancia formal. Un saludo breve en algún evento inevitable. Nada más. Y eso fue suficiente. No necesitaba que me reconociera para seguir existiendo. Un día, mientras ordenaba el armario, encontré mi vieja taza. La que había quedado relegada en aquel cajón, como si no mereciera el mostrador.
La lavé con cuidado y la puse en mi estante, al frente. Me hice café y lo tomé despacio, mirando la luz entrar por la ventana. No era un gesto grande, pero era mío. Me di cuenta, con una claridad serena, de que durante años había esperado que me eligieran, mi esposo, mi hijo, la familia, la casa. Esperé aprobación, lugar, permiso. Y esa espera me había encogido. Ahora no. Ya no espero que me elijan. Yo ya me elegí.